Es posible volar. Volar en el abismo. Las herramientas brujas están a nuestra disposición. Recapitular es una de ellas. Traer y recuperar esa energía es vital. Si tú estás en busca de la libertad total, sostendrás el trabajo diario de recapitular. Llegaremos a un punto en el que veremos que esa energía es requerida para ensoñar y esa energía es la misma del autoacecho. Bienvenidos, caminantes, a una nueva entrega de los textos inéditos escritos por Taisha Velar. El mundo visto desde la energía. Capítulo número 5. El camino a Guaymas. Manejamos en silencio. Busqué en mi mente algo que decir, pero una pequeña charla nunca había sido mi punto fuerte. Cada tema que surgía como una posibilidad para la discusión lo descartaba inmediatamente como demasiado trivial o demasiado técnico para una conversación casual. El estricto guardián alojado en algún lugar, en el fondo de mi mente, seguía censurando cada tema antes de que pudiera mencionarlo. ¿Quién era esa mujer hermosa en la panadería? Pregunté de repente. ¿Qué mujer? Respondió, manteniendo sus ojos en el camino. No recuerdo a nadie en particular. No sabía cómo abordar el tema sin sonar celosa y posesiva, así que lo dejé caer. Sin embargo, no podía sacar a esa persona de mi mente. Estaba segura de que no era mexicana. Aunque su piel era oscura, era más bien por bronceada que por un pigmento natural. No había estado lo suficientemente cerca como para ver sus ojos, pero si lo hubiera hecho, sé que habrían sido azules. Por su vestido, tenía la certeza de que era de los Estados Unidos y por sus modales, sospechaba que ella y Carlos eran más que conocidos casuales. Me reí de mí misma al darme cuenta de que ya estaba compitiendo con una mujer que ni siquiera había conocido. A pesar de la recapitulación que había hecho bajo la guía de Clara y Emilito, seguía reaccionando como una mujer en lugar de la manera disciplinada y distante de una bruja. Clara me había advertido que mi comportamiento con respecto a los hombres sería un patrón muy difícil de romper. Ciertas actitudes y expectativas se inculcaron en niñas a una edad temprana para cumplir con sus imperativos sociales y biológicos. La feminidad, me había advertido Clara, poco después de que comenzara mi recapitulación,
Incluye ser celosa, posesiva y tratar al hombre como si fuera un niño dependiente e indefenso. Implica el mandato de que si él se extravía o se desvía, tendrá para ser perdonado. Por eso es lo que se espera que una mujer cargue. Debe apoyar a su hombre en todas las condiciones. Nunca toleraría semejante comportamiento, dije con firmeza. Te horrorizarás con lo que descubras al examinar tu vida, dijo riendo. Vas a aguantar lo que sea que tu madre haya aguantado, y tú misma me dijiste que tenía que aguantar mucho. Al recordar las palabras de Clara, me di cuenta de que a pesar de mi cambio declarado, todavía estaba mirando en un espejo en el que mi idea de cómo debía comportarse una mujer gobernaba mis sentimientos y acciones. ¿Cuánto falta hasta Guaymas?, pregunté, saliendo de mi autorreflexión. Alrededor de 1 hora, dijo Carlos. Él también se había perdido en sus pensamientos, aunque estaba seguro de que no trataba sobre sí mismo. Y habiendo respondido a mi pregunta, volvió a ese silencio interno del que lo había despertado. Me molestaba su retirada mental, pero no tenía reparos en hacer lo mismo yo misma. Me di cuenta de que existía una falta de equidad en mi trato con los demás. Esperaba que otros cargaran con la carga de la interacción, me entretuvieran o me instruyeran mientras yo seguía siendo el receptor pasivo. Era un modo de comportamiento que aprendí de niña de mi madre. Había arraigado en mí que una chica debería hablar solo cuando se le hablaba, lo que significa que, en una cortés compañía, tenía que sentarme en silencio y no hacer que naciera el misterio haciendo preguntas tontas. Siempre me había preguntado por qué esa regla no se aplicaba a mis hermanos, quienes en lugar de sentarse en silencio eran ruidosos y se subían a los muebles de los amigos que estábamos visitando. Como tenían la ventaja de todo eso, todos habían encontrado a los muchachos alborotadores y traviesos. Una vez que la aprendí, mantuve la regla de la pasividad silenciosa, sin molestarme en revisarla como adulta. Como compensación, siempre mantuve un diálogo interno animado hasta el punto de reírme o reírme de mis propios chistes silenciosos. Durante mi estadía con Clara, ella detuvo inmediatamente este comportamiento autocéntrico. Recibí un golpe sonoro en la cabeza cada vez que veía mis labios moverse o detectaba incluso una sonrisa en mi rostro que no estaba justificada por eventos externos. Pero habiendo estado alejada de la influencia de los hechiceros durante muchos meses, la costumbre de hablar conmigo misma había regresado. ¿Por qué es tan difícil cambiar?, pregunté una vez a Clara, después de un día de recapitulación en la cuerva, cerca de su casa. Nos sentamos en la cocina, donde me entregó un plato de estofado. Mientras comíamos, ella explicó que el poder de cambiar dependía de la energía de uno. Luego presentó la tesis de la brujería de que la excitación sexual de los padres en el momento de la concepción determinaba la configuración energética del bebé. ¿Qué significa eso, Clara?, pregunté. Si hubo poca o ninguna excitación durante el acto sexual, el niño nacido de esa unión será tan aburrido como una moneda de 5 centavos, explicó. Por otro lado, si ambos padres estaban excitados, entonces el niño tendrá la energía y el optimismo para enfrentar la vida y deleitarse con lo que se le presente. ¿Qué sucede si solo uno de los padres estaba excitado?, pregunté. Dímelo tú, respondió ella mirándome. Deberías saberlo por experiencia personal. La persona se entusiasma por un tiempo y luego se apaga, admití. Uno es desequilibrado e inestable. Clara asintió con la cabeza. Saben que, en última instancia, no tienen la energía para continuar con lo que sea que comiencen.
Por lo tanto, se dan por vencidos. Nunca dan frutos. Son derrotados incluso antes de comenzar. ¿Qué se puede hacer al respecto?, le pregunté. Pueden apretarse el cinturón e intentarse a sí mismos diferentes, dijo. ¿Cómo se intentan a sí mismos diferentes? Una persona con poca energía tiene que proyectarse fuera de sí misma, tiene que vincularse con un ensueño diferente, tiene que ensoñarse de nuevo. ¿Ensoñarse de nuevo? Suena como una metáfora, dije, suspirando. ¿Es realmente posible cambiar? Ciertamente lo es, dijo Clara. Primero, tienes que recapitular tu vida indisciplinada y vomitarla. Luego, comienzas a ensoñar un nuevo ser, uno con vigor y mucha energía de sobra. Poco a poco, despiertas el cuerpo energético hasta que tus actos y sentimientos coincidan con tu nuevo ser. Cada acto fuerte y preciso refuerza el cuerpo ensoñado, y tu ser ensoñado dará poder a tus actos diarios. De esta manera, te subes en las alas del intento. Recordar las palabras de Clara me llenó de coraje y optimismo. Presioné un lugar a lo largo de mi lado izquierdo justo encima del brazo. Un punto que Clara había dicho que era útil para estar alerta y para obtener un poco de energía adicional cada vez que uno se sentía abatido, apático o somnoliento. Miré a Carlos. ¿Cuál es la población de Guaymas? Pregunté nuevamente, intentando conversar. Pasé por ahí hace varios años, supongo que realmente ha crecido. Carlos me ofreció una mirada curiosa, como si no estuviese seguro de que yo estuviera realmente interesada en hablar sobre la población de Guaymas. Ha crecido en los últimos años, pero no sé cuál es la población. Si no hubiera oscurecido, podría haber notado que mis labios se movían porque comencé a repetirme algunas palabras poderosas. Así las cosas, mi triste estado de ánimo se perdió en el crepúsculo descendente. La oscuridad se asentó como un filtro gris que cubre los ojos. Hacia el oeste, el cielo se había vuelto de un color púrpura intenso con rayas rojas donde el sol ya se había puesto. Las colinas bajas, en la distancia, eran recortes negros pegados contra el cielo gris negro. De vez en cuando, pasamos algunos cactus aguaro, recortados contra las colinas bajas. Sus gruesos brazos estaban volteados hacia arriba, extendidos hacia los cielos negros, como si hubiesen sido congelados en una postura de súplica. Todos los aguaros eran iguales. Algunos eran más altos que otros. Algunos tenían armaduras más gruesas, pero todos esperaban lo mismo, la gracia que cayese del cielo, en forma de lluvia suave, gotas de niebla, para saciar su sed eterna. Había olvidado lo ruidosa que era la noche en la ciudad comparada con la absoluta quietud del desierto. Apoyé mi cabeza contra el reposacabezas del asiento y escuché el ruido de los neumáticos del automóvil que pasaban por el camino áspero. Por los sonidos pude detectar que el neumático trasero izquierdo estaba abajo, ya que las ruedas no estaban equilibradas de manera uniforme, y surgió un golpe extra desde esa dirección. Atrapó mi atención y el ruido sordo rítmico me hizo dormir. Sonreí al pensar que si Carlos hubiera querido mantener una conversación ahora, yo no podría hacer un comentario coherente, porque un hechizo hipnótico se apoderó de mí y me sentía pesada, somnolienta, como para apenas poder mantener los ojos abiertos. El camino por delante era recto, iluminado por los brillantes faros de los automóviles. Formaba un túnel largo y gris que atrajo mi mirada hacia él, guiado por la línea divisoria central blanca que alcanzó su punto máximo en la distancia. Me costaba
demasiado apartar los ojos de la carretera, así que seguí mirando la línea blanca que me succionaba por un túnel largo y profundo que me hacía sentir más y más somnolienta. Con gran esfuerzo, moví mis ojos al costado del camino. Para mi sorpresa, el paisaje había cambiado. El desierto se había ido. Atrás quedaron los cactus saguaro, los arbustos polvorientos y la planta rodadora ocasional que había visto rodando a lo largo del camino. En cambio, nos estábamos moviendo a través de un bosque y estaba viendo pinos gigantes a ambos lados de la carretera. Los árboles eran tan altos como el cielo que había desaparecido en una masa de ramas oscuras y de pino. Como no estaba dormida, sabía que era un espejismo, pero no uno que fuera aterrador, más bien era asombroso. Dejé que mis sentidos exploraran los árboles que se iban delineando cada vez más a medida que avanzábamos a través de ellos. Algunos de los árboles eran secuoyas gigantes, con corteza peluda, troncos largos y rectos y copas tupidas. Estaban tan juntos que no había forma de ver más allá de ellos, de ver qué los sostenía de pie. Espejismo o no, en la oscuridad, parecían ser tan reales como la arboleda de árboles que había visto mientras conducía por el norte de California. De repente, el camino se curvaba como si estuviéramos en las montañas. Al no estar familiarizada con el paisaje alrededor de Guaymas, pensé que tal vez estábamos subiendo en terreno montañoso. Me permití ir con el paisaje y no me molesté en evaluarlo con mi conocimiento racional del desierto de Sonora y de los bosques de secoyas. Ver pasar los árboles se convirtió para mí en una forma de entretenimiento. Me encontré buscando un oso, o esperando a ver un ciervo, pero no lo encontré. Estaba tan intrigada con la visión que no podía decir cuánto tiempo había pasado. Carlos conducía más despacio de lo habitual, ya que él también temía que un ciervo pudiera cruzar la carretera. No mencioné el bosque de árboles que nos rodeaba, porque estaba seguro de que Carlos pensaría que estaba loca y el paisaje desaparecería. Además, ya no tenía la capacidad de hablar. Apenas podía pensar, y mucho menos expresar mis pensamientos. Luego dejé de pensar, todo junto, y me hundí en un silencio pesado, observando los árboles, esperando que un animal fantasma se moviera entre ellos, y finalmente, solo observando. John Michael Avelar me había dicho una vez que los hombres no eran las únicas criaturas que podían alcanzar un estado de mayor conciencia. Perros, ciervos, cuervos. Cualquier animal puede tener una línea directa hacia el intento, había dicho. Los llamamos criaturas mágicas. Los hechiceros los buscan y los usan como ayudas o ayudantes. Debo haberme quedado dormida porque en un momento ya no estaba sentada en el asiento delantero del auto de Carlos, sino en algún tipo de banco de madera dura. Mi cabeza estaba inclinada hacia atrás, descansando en un poste grueso, y en lugar de mirar hacia el interior del automóvil, estaba mirando algunos árboles gigantes frente a la casa de Clara. Estaba practicando un ejercicio de observación que Milito me había enseñado, y estaba sentada en ese banco especial que él había construido de acuerdo con las especificaciones de los antiguos hechiceros. Este banco de observación en particular fue diseñado específicamente para observar los árboles. Los 3 postes que sostenían la parte posterior del banco eran aproximadamente 6 pulgadas cuadradas y 6 pulgadas más altas que el tablón horizontal superior que servía como parte posterior del banco. La parte superior de los postes se cortó de forma inclinada para que al sentarse en el banco se pudiese reclinar la cabeza hacia atrás contra uno de los 3 postes verticales que sobresalían. Se cortaban en un ángulo perfecto, de modo que cuando la cabeza se inclinaba hacia atrás, se podía mirar hacia arriba
sin tener que estirar el cuello o sostener la cabeza. Uno podría estar totalmente relajado durante la práctica de observación, ya fuese que uno estuviera observando árboles, las nubes o la luna o las estrellas en la noche. Este banco en particular estaba ubicado frente a un bosquecillo de árboles, 3 de los cuales se destacaban del resto. El banco permitía que 3 personas observaran simultáneamente y, si lo deseaban, ir a estados de ensoñar juntos. Emilito estaba sentado a mi lado en el banco, con la cabeza apoyada en el poste, en el otro extremo. También estaba observando hacia arriba a uno de los 3 árboles que estaban en una pequeña colina a cierta distancia. Emilito estaba observando al izquierdo, al que le correspondía a su posición en el banco, mientras que yo observaba al de la derecha, directamente en línea con mi punto de vista. Los árboles estaban delineados contra el cielo azul púrpura. Estaba totalmente relajada, mirando el árbol frente a mí. Era voluminoso, verde con remolinos de follaje, verde más claro que parecía estar vivo y se movía incluso cuando no había viento. Entre el espeso y arremolinado follaje había oscuros espacios vacíos donde podía ver la articulación de las ramas. Mira cuidadosamente cada característica de tu árbol, dijo Emilito suavemente. Sin mover la cabeza del poste de observación, escucha mis instrucciones y luego haz lo que te digo. Me dijo que comenzara en el tronco del árbol y levantara mis ojos hacia arriba. Primero, incorporando las ramas inferiores y luego moviéndome hacia arriba, barriendo las matas de las hojas con mi mirada. Hice lo que me dijo, relajándome por completo, dejando que la energía de mis ojos barriera el tronco del árbol y ascendiera gradualmente. Deja tu cabeza donde está. Simplemente mueve la mirada en la dirección del crecimiento del árbol, dijo. Si tu mirada se pierde, se atasca o se distrae, comienza nuevamente en la parte inferior. Repetí el procedimiento de barrido tal vez 20 veces, siempre comenzando en la parte inferior, luego barriendo con mis ojos hacia arriba a lo largo de cada parte del árbol. Su tronco, el lado donde el árbol se unía con el cielo, moviéndolos hacia las partes gruesas y espesas en el centro, y suavemente a lo largo de las ramas marrones visibles y hacia el follaje nuevamente. Continué este movimiento hasta que cubrí toda la superficie del árbol. Luego comencé de nuevo. Después de darme mis instrucciones iniciales, Emilito guardó silencio y sentí que estaba observando el árbol en el extremo izquierdo que correspondía con su posición en el banco. Tenía curiosidad acerca de los otros árboles, así que giré la cabeza ligeramente para cambiar la mirada. Al instante, sentí un golpe en mi lado izquierdo. Me había pinchado con un palo que yacía en el banco entre nosotros, que no lo había notado antes. «Quédate en tu propio árbol», espetó Emilito. La curiosidad mató a la ardilla. Quería decirle que era el gato, pero no me atreví a corregirlo. «Estos árboles no son iguales», explicó Emilito. «Cada uno debe ser visto desde su lugar apropiado en el banco». «¿En qué se diferencian?», le pregunté sin atreverme a mover los ojos del árbol frente a mí. «Son diferentes de la misma manera que las personas son diferentes», respondió. «Tienen su propio estado de ánimo y temperamento, su propia energía. Sabes lo suficiente sobre los árboles desde que trepaste y viviste en ellos para darte cuenta de que no son iguales». Eso era verdad. Los árboles tenían un temperamento tan diferente como las personas. Cada árbol al que subí era un ser único con una historia, a menudo más larga que la vida del hombre. Al escalarlos, aprendí a sentir los sutiles estados de ánimo del árbol,
sus cambios, sus necesidades e incluso su efusión de afecto. Los árboles eran seres solitarios, pero debajo del suelo ocurrían cosas horribles. Las raíces se entrelazaban en una masa de crecimiento que compite por cada centímetro de espacio y humedad. Aprendí que los seres humanos no eran nada en su agresividad y competitividad en comparación con los árboles. Sus raíces se retorcían, se empujaban y estrangulaban entre sí en un esfuerzo por sobrevivir, pasando por las contorsiones más intrincadas para reclamar su derecho a la vida. Desde arriba del suelo, los árboles parecían más estables. Me di cuenta de que era porque los árboles eran tan conscientes y estables, por lo que gran parte del entrenamiento de mí, como bruja, había tenido lugar atada con un arnés, suspendida de un árbol o mientras vivía en una casa en el árbol. Así es que, Taisha, dijo Emilito, contestando mis pensamientos. Es por eso que te convertiste en un habitante de los árboles. La inestabilidad de tu doble lo exigía. Estabas aprendiendo a acechar con el doble. Tuviste que quedarte en los árboles hasta que tu punto de encaje se estabilizó en su nueva posición. Recordé que no se me permitía bajar de los árboles excepto para ir al baño. El resto del tiempo me quedaba ahí arriba, recapitulando o subiendo de rama en rama con mi equipo para trepar árboles. Cada vez que quería algo de comer, tenía que gritarle a Emilito que me trajera mi comida. Al principio me resistía a gritar, porque me habían enseñado que las damas nunca alzaban la voz. Pero sabía por la experiencia pasada que gritar era la única forma en que Emilito respondería. Me ponía en cuclillas y soltaba un chillido tan fuerte que todos los pájaros a mi alrededor volaban asustados. Pero gradualmente, los pájaros se acostumbraron a mis gritos y solo me miraban con malos ojos como si fuera un pájaro extraño, haciendo ruidos aún más extraños. Entonces, Emilito aparecía en la base del árbol con una canasta de comida que izaba hasta la plataforma donde estaba sentada. Yo también fui habitante de los árboles, dijo Emilito nuevamente leyendo mis pensamientos. Los dos estábamos un poco locos, tocados de la cabeza. Solo para probar su punto, me dio otro golpe inesperado en las costillas. Y esta pequeña rama, agregó riendo, es para asegurarse de que los observadores inexpertos no vuelen hacia el árbol o se queden dormidos en el banco. Si siento que vuelas o que te quedas dormida, te pincho así. Él se rió y me dio otro golpe. No me estoy quedando dormida, dije molesta. Aunque, en un momento de mi observación, tuve la sensación de haber sido absorbida por el árbol como si estuviera sentada en una de sus ramas. Emilito dejó escapar un aullido. ¿Estás segura de que no estás dormida?, dijo. Tal vez ya te dormiste mientras yo no estaba mirando. No lo hice, dije, y para demostrarlo me pellizqué en el lugar debajo de la costilla flotante, el lugar donde él me había estado empujando. Luego volví a mirar al árbol correspondiente a mi extremo del banco y repetí el movimiento de barrido de la manera más detallada y deliberada. Lo repetí una y otra vez, sintiendo con los ojos, como Emilito me había recomendado, las manchas, las diferencias en el sombreado y la textura y las aberturas por donde se asoman las ramas. Ahora mueve tu observación alrededor de la periferia del árbol donde se encuentra con el cielo, indicó Emilito. Sigue el contorno del árbol y el cielo con tu observación como si estuvieras pintando el árbol con un pincel de mango largo. Hice lo que me sugirió y de repente el color del árbol cambió de un verde oscuro a un brillante
chartreuse, como si se hubiese encendido un punto de luz gigantesco. El cielo, en lugar de ser un negro púrpura, se convirtió en un verde azul brillante. Sucedió tan repentinamente que cerré los ojos y presioné hacia atrás contra el banco. Afortunadamente, el robusto poste de la cabeza me impidió caer al suelo. Cuando volví a abrir los ojos, el cambio de color seguía vigente. «Deja que la energía del árbol inunde tus ojos», dijo Emilito. «Fúndete con el árbol como te mostré». Cuando lo hice, el árbol volvió a cambiar de color. Ahora el cielo era de un oro brillante y el árbol se convirtió en una masa de deslumbrante luz de color melocotón. Cada hoja tenía un poco de luz superpuesta sobre una rama hirviendo, formando una matriz de luz. Capas y capas de luz brotaron del árbol hasta que estuve mirando una vibrante y brillante extensión de energía que se fusionó con la energía del cielo dorado a su alrededor. Fue un espectáculo para la vista. Entonces me di cuenta de por qué diferentes partes del árbol eran de diferentes colores, tenían diferentes intensidades de energía que emanaban de ellos. Estos parches correspondían con estados de ánimo o sentimientos que el árbol emitía. Y también había manchas oscuras, lugares de donde no emanaba la luz. Sabía que estas eran las entidades de sombra que habitaban un reino muy cercano al nuestro y que a veces se cruzaban. Me sorprendió ver a algunos de estos seres sombríos trepando por las ramas de los árboles como yo solía escalarlos. La luz del árbol brillaba y se movía como si estuviera húmeda, como gotas de lluvia iluminadas por los faros de un automóvil. Nada sobre el árbol era estático, era absolutamente fluido, impermanente. En un momento, mi impresión de árboles, dada por sentada, que eran estables, sedentarios y con raíces permanentes, fue destruida. Al ver la brillante masa, pulsante de amarillo y blanco, rodeada por el halo rosa pálido, supe que los árboles estaban en constante flujo. ¿Lo estás viendo?, preguntó Emilito. Sí. ¡Wow! No tenía idea de que los árboles se veían así. No te emociones demasiado o cambiarás tu mirada a la visión normal, advirtió. Mantente relajada y tranquila. No te despiertes. Ahí vuelves otra vez, Emilito. Olvídate de tu pinchazo, realmente no estoy dormida. Pero ciertamente parece que estuviese soñando. ¿Estoy soñando, Emilito?, le pregunté sin atreverme a apartar los ojos. Sí y no, dijo. Mira ahora, haz preguntas más tarde. Me quedé quieta y en silencio, porque no quería que la escena se disipase. Deleité mis ojos en la luz todo el tiempo que pude. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la luz se desvaneció y volví a mirar el enorme árbol frente a mí. Era como si una aparición radiante hubiera desaparecido, dejando solo su familiar forma externa y el recuerdo de algo estupendo ahora desaparecido. Era un fantasma brillante que se desvanecía, y el árbol que había sido tan magnífico al comienzo de mi observación, ahora era una decepción en comparación con ver su verdadera esencia. «Puedes abrir los ojos ahora», dijo Emilito, picando en las costillas con su bastón. «El espectáculo terminó». «¿Qué espectáculo?», dije. No tenía ni idea. Emilito levantó una mano para silenciarme. «Por supuesto que tenías idea», dijo. «Todos sabemos cómo ver la esencia de las cosas. Lo hicimos de niños, e hiciste algunas visiones mientras vivías en los árboles. ¿Has olvidado cómo cambiar los ojos y proyectar tus sentimientos? Estás mirando y sintiéndote solo a ti misma e ignorando lo demás». «Para, Emilito, para.
dije arrepentida por todo el tiempo que había desperdiciado mirando a mí misma cuando podía haber estado viendo árboles y otras cosas. La forma es superficial. Mira detrás, dijo Emilito, fingiendo un acento oriental. Me tuve que reír. Me preguntaba dónde había aprendido ese adagio budista. Debía haberlo recibido de Clara, que siempre había estado escupiendo aforismos orientales. Sonas como un monje budista, le dije. No me digas que también estabas en China junto con Clara. Emilito sonrió y asintió. Soy el cuidador de esta casa, dijo. Pero me muevo. Algún día te contaré mi historia, o mejor aún, te dejaré verla por ti misma. Emilito me miró como si tuviese un secreto estupendo que revelar. Me dio escalofríos. Me dijo que examinara el banco para ver cómo se armaba, de modo que pudiese construir uno yo misma en caso de que alguna vez lo necesitara. Estaba sujeto con clavijas empujadas a través de agujeros perforados. Me impresionó su construcción robusta pero elegante. Este banco es una verdadera ayuda para observar, dije. Un gran diseño también. Realmente hecho por los tuyos, dijo con una reverencia. ¿Aprendiste esto en China?, le pregunté. No. La idea se transmitió al linaje del náhuatl de los antiguos hechiceros. Los hechiceros de nuestra línea tienen todo tipo de dispositivos y artilugios para ayudarlos a soñar, ver y acechar. El arnés de cuero en que te suspendieron es una de esas ayudas. Este banco de observación es otra. Por supuesto, solo son dispositivos que facilitan ver y soñar. Pero ver, soñar y acechar se puede hacer sin depender de ningún dispositivo. Todo lo que uno necesita es un espíritu impecable. Y por supuesto, la energía almacenada a través de la recapitulación, la reeducación desde la complacencia y el silencio interno. De modo que el cuerpo energético o el doble puedan despertarse. Entonces, uno puede acechar con él y hacer todo tipo de cosas. ¿Qué quieres decir con acechar con el doble?, pregunté. ¿Qué pregunta más tonta?, dijo parpadeando. Eso es lo que estabas haciendo todos esos meses en los árboles. Estabas solidificando tu cuerpo energético y acechando a los árboles y a ti misma, así como a los compañeros que vivían ahí contigo. ¿Qué quieres decir con compañeros?, dije. Aparte de las ardillas y pájaros, yo estaba allá sola y lo sabes. Emilito chasqueó los labios. ¿Como el infierno que eras? ¿Qué hay de tus compañeros de sombra? Recordé haber visto a los seres de sombra en los árboles mientras miraba el árbol y recordé haber visto muchas sombras mientras vivía en la casa del árbol. De hecho, muchos de los más pequeños que pensé que eran pájaros que esperaban entre las ramas resultaron ser pequeñas sombras revoloteando. Le dije a Emilito este hecho. A medida que tu cuerpo energético se vuelva más claro, recordarás a tus amigos más claramente. Ahora estamos usando el doble para observar los árboles. Incluso podrías moverte de este banco a los árboles mismos. Continuó Emilito. ¿Recuerdas haber fusionado al árbol mientras estabas debajo de un árbol? Algún día, cuando hayas almacenado suficiente energía, puedes intentar observar desde este banco nuevamente y veremos si puedes ser catapultada hacia el árbol. Tal vez incluso algunos de los seres de sombra te ayudarán. Prefiero simplemente subir al árbol con mi equipo para trepar árboles, le dije. De alguna manera, la idea de ser absorbida por las copas de los árboles o a cualquier otro lado por un confederado sombra era demasiado inquietante. El recuerdo de cruzar el umbral hacia el lado izquierdo del pasillo de la casa de Clara, donde los otros miembros del grupo del Nahual habían estado esperando, aún era demasiado vívido.
Alguna fuerza me había catapultado con un empujón tan devastador que volé fuera de la casa y más allá del mundo reconocible. Luego me desperté colgando de un árbol sin recordar qué había sucedido, cómo había llegado ahí o cuánto tiempo me habían suspendido. Bueno, entonces, si tienes miedo de saltar a las copas de los árboles con tu doble, o de dejar que los seres de las sombras te den un empujón, ¿qué tal si los árboles se mueven de su lugar? ¿Qué estás diciendo, Emilito? ¿Que los árboles pueden moverse de su lugar? Así es. Los árboles no son lo que parecen. Lo viste tú misma. Una vez que los vemos como masas de luz, nos damos cuenta de que pueden fusionarse con otros seres enérgicos, así como nosotros podemos movernos y fusionarnos con los árboles. Estás diciendo que los árboles realmente pueden cambiar su posición. Algunos árboles pueden, pero no todos, aclaró Emilito. Así como algunas personas o animales pueden llegar a su doble, pero no todos tienen la energía para tomar conciencia de su otro lado y comenzar a acechar con él. ¿Quieres decir que un árbol puede aparecer en otro lugar? Eso es difícil de creer, Emilito, muy difícil. No cuando ves los árboles como energía que cambia constantemente, insistió. La energía nunca permanece igual, se mueve dependiendo de su entorno. Sus ojos se volvieron feroces como un ave de rapiña y agregó, dependiendo de quién lo ordene. Tuve que vacilar en mi certeza. El recuerdo de ver ese árbol brillando con una luz que fluía me había dado la impresión de que estaba en un estado de flujo. Quizás Emilito tenía razón después de todo. Los árboles podrían alejarse de su lugar. Los antiguos hechiceros, usando sus poderes de ver, hicieron una búsqueda completa de tales árboles a los que llamaron árboles de poder, explicó Emilito. Formarían lazos intensos con ellos. El árbol se convertiría en el aliado de los hechiceros e incluso los transportaría a diferentes lugares. Los hechiceros ayudarían al árbol con su energía y el árbol ayudaría al hechicero con una relación simbiótica. A veces, un hechicero incluso se fusionaba con un árbol de forma permanente para prolongar temporalmente su propia vida. Suena francamente horrible, le dije, como si algún tipo de alfombra mágica los hechiceros pudieran sentarse a viajar. No viajaron con ellos, simplemente se mudaron con ellos. Hay una diferencia, aclaró Emilito. Si quisieran viajar, se convertirían en un pájaro o un animal de patas rápidas, como el león de montaña, que viajan mucho mejor que los árboles. ¿Qué harían con los árboles entonces? Se esconderían en ellos y moverían los árboles para confundir a quienes fuese que los estaba persiguiendo. En la antigüedad, los brujos tenían enemigos feroces que los acosaban sin descanso. Los brujos se escondían o se fusionaban con los árboles para que su enemigo se confundiera, o podían hacer que todo un bosque de árboles se moviese a la vez. Imagina ver un ejército de árboles avanzando hacia ti. Sus enemigos morirían de puro miedo. O los árboles pueden intercambiar posiciones para ver cómo es estar en otro lugar, continuó Emilito. Pero eso requiere toneladas de energía, incluso para un árbol, e incluso si eso sucediera, una persona no notaría el cambio a menos que fuera un hechicero. Cuando Emilito dijo que los árboles podían cambiar de lugar, recordé un incidente que ocurrió en la casa de Clara. En la parte trasera del patio había varios árboles frutales, incluido un zapote grande y un níspero. En un momento, pensé que el árbol de níspero estaba en el lado derecho del patio y el zapote en el izquierdo. Un día, después de haber estado con Clara durante varios meses,
Podría haber jurado que los árboles habían cambiado de lugar. Descubrí que era el árbol de zapote el que estaba en el lado derecho del patio, dando sombra al banco de Clara y que, a menudo, se sentaba ahí. Cuando le mencioné esto a Clara, ella inmediatamente me hizo callar y me dijo que no volviera a hablar del zapote. Eso no fue difícil porque había descartado mi especulación como una imposibilidad absurda. Ahora, a la luz de lo que Emilito decía sobre los árboles, ya no estaba tan segura. Quizás esos árboles habían intercambiado posiciones. Le pregunté a Emilito sobre esto. Dijo que los árboles en la casa del Nagual eran muy especiales, tenían poder y por lo tanto podían hacer lo que quisieran. Podrían florecer fuera de temporada, dar fruto durante todo el año o intercambiarse si lo deseaban. Eso es difícil de creer, le dije. Y todavía, basta de hablar. Has agotado la atención de tus sueños. Es hora de despertar. Apoya la cabeza contra el banco de observación. ¿Qué quieres decir con que es hora de despertar? Ya estoy despierta. Antes me preguntaste si estabas despierta o soñando. Ahora puedo decirte que estás despierta y dormida al mismo tiempo. Estás despierta en tu doble, pero dormida en tu cuerpo físico. Se inclinó hacia mí y empujó suavemente mi cabeza hacia atrás contra el poste del banco. Sentí una presión punzante en la frente y luego en la parte posterior del cuello y la cabeza. Vi la cara de Emilito tan cerca y tan clara que comencé a sospechar que tenía razón. Estaba soñando. La idea de tener que irme y volver al mundo cotidiano me creó tanta tristeza que me saltaron las lágrimas. No quería dejar a Emilito y el bosque de árboles. Me resistí a despertar. Quería preguntarle más sobre el níspero y el zapote, y sobre el observar y sobre cómo los árboles pueden moverse desde sus lugares, y sobre todo, sobre su propia historia secreta que prometió revelarme. Emilito, llamé como si estuviera en la casa del árbol esperando mi comida. Emilito. Pero la escena frente a mí ya había cambiado. Y ya no estaba fuera de la casa de Clara, sentada en el banco de observación. La energía de Emilito había agregado estabilidad a la realidad de los sueños, pero ahora que se había ido, no podía controlar la escena. Ya no podía verlo, pero un intenso anhelo se quedó conmigo. Entonces, nuevamente sentí la presión en la parte posterior de mi cuello, como si la mano de Emilito me empujara contra el poste. Y mi cabeza estallara con una energía punzante que obligó a mis ojos a abrirse lentamente. Primero vi el techo del auto, luego el salpicadero, luego a Carlos sentado detrás del volante del conductor. El reposacabezas que empujaba contra mi cuello lo había adormecido. La sensación punzante bajó por mis hombros y mi espalda, brazos y manos. Estaba despierta, pero no podía moverme. Sentí que mi cabeza estaba hecha de espuma de poliestireno electrificada, ligera y chisporroteante al mismo tiempo. Permanecí en silencio, con los ojos abiertos, durante un rato más, sin moverme. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Pregunté tratando de enderezarme. Sobre 1 hora, respondió Carlos. ¿Cuánto falta para Guaymas? Pregunté. Luego me reí porque era exactamente la misma pregunta que había hecho justo antes de quedarme dormida. Sin embargo, parecía hacía edades. Está a la vuelta de la esquina, dijo Carlos, cuando apareció una enorme colina. Conseguiremos algo de comer y pasaremos la noche ahí. Mañana nos dirigiremos al este, a los pueblos yaquis, y veremos qué nos trae nuestro poder. Pude detectar el tenue resplandor de la ciudad en la distancia.
Un escalofrío me recorrió cuando una sombra oscura revoloteó junto al auto por un momento, oscureciendo sus faros. Y es que de un viaje tan bonito no queremos regresar. Así es el mundo del Nahual, del doble energético. Gracias, caminante, por tu energía. Somos cazadores de energía. Desafiamos la percepción. Por eso vivimos intentando impecabilidad. Hasta un nuevo encuentro. Martes 23 de noviembre del año 2021. Otoño en el hemisferio norte, emitiendo desde el Cerro del Onix, Puebla, México. En el norte de la Gran América, en el planeta Tierra, la tercera roca del Sol, en la Vía Láctea galaxia,